Bienvenidos al 19 ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En esta presentación hablaré de la importancia de que las personas adquieran una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollen las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar. Hablaremos de dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? Algunos dicen que es la raíz de todos los males y a otros les gustaría que creciera en los árboles. No importa el gusto o disgusto que se tenga por él, casi todos usamos dinero, ya sea propio o prestado. Las personas tenemos una capacidad limitada de evaluar alternativas relacionadas con el dinero, tales como identificar los costos, los beneficios y restricciones de los productos que se adquieren con él. En especial, las personas tenemos grandes vacíos de información para la toma de decisiones financieras. Como ejemplo de la conveniencia de poseer una educación financiera, presentaré el del ahorro para el retiro, es decir, de esa buena práctica de reservar parte de los ingresos actuales para asegurar el ingreso futuro en la vejez. Sé que la mayor parte de la audiencia son jóvenes menores de 25 años. Sin embargo, por ser estudiantes universitarios, se encuentran en la posibilidad de orientar ya sea a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, aquellos que están en edades medias y maduras y avanzadas en términos del ahorro para el retiro. De manera que sé que les podrá interesar esta exposición. Empecemos por el concepto básico de ahorro. A esa diferencia entre los ingresos y los gastos de consumo de una persona o de una familia se le llama ahorro. Sin embargo, entre la población es muy común que exista un concepto muy difundido, pero equivocado acerca del ahorro. Es decir, se piensa que se ahorra con lo que sobra del ingreso. Es decir, ahorrar no es guardar lo que sobra. Se trata de apartar una cantidad fija que se incluye en el presupuesto y que tiene un objetivo de uso en el futuro cercano, sobre todo. Sabemos que los ingresos varían en las distintas etapas de la vida. Implica, por tanto, priorizar este yo futuro sobre el yo presente. Pero, ¿qué tan lejano o cercano es el futuro para ahorrar con un objetivo? Convencionalmente se aplica el corto plazo para los objetivos menores a un año, el mediano plazo para objetivos de hasta 5 años y el largo plazo de 10 años en adelante. Nos referiremos al ahorro de largo plazo, es decir, aquel ahorro que además es obligatorio y tiene el objetivo de proporcionar un ingreso seguro con el que una persona pueda vivir después de retirarse de su empleo remunerado en razón de su edad avanzada. Pero empecemos con el concepto de ahorro y sobre todo el ahorro informal, que según la encuesta la encuesta de inclusión financiera revela entre la población de 18 a 70 años
¿Cómo ahorran estas personas? Cuando dicen que ahorran de manera informal. El 70% de ellas dice que ahorra en su casa, simplemente así, en su casa. Eh, Casi el 40% dice que en una tanda, es decir, en eh, ese ahorro periódico entre un grupo de personas en el que periódicamente se le entrega a uno de esos integrantes el dinero reunido. Otro porcentaje hacia abajo, en importancia, en orden numérico de importancia, dice que ahorra con familiares o con personas conocidas. Es decir, depositan su confianza en familiares o conocidos. Otros dicen ahorrar en una caja de ahorro. Un porcentaje menor dice que comprando animales o bienes que después revenden, que después venden para obtener dinero con una ganancia, con un margen de ganancia, y otros definitivamente prestan dinero y con eso consideran que están ahorrando. Es decir, también obtienen ganancias por esos préstamos y es la manera en que tienen dinero para sus objetivos personales. Este ahorro del que estamos hablando se le conoce como ahorro informal y tiene prácticamente desventajas frente a lo que se conoce como el ahorro formal. Entre las desventajas podemos mencionar de que por tenerlo disponible, es decir, tenerle a la mano, pues se tiene en la casa, básicamente, como decía, como se veía en la encuesta, se puede gastar de manera pronta y fácil, se puede perder, se puede incluso olvidar dónde se guardó. Y principalmente una de las ventajas que yo veo es que el tener dinero en casa provoca que no accedamos al sistema financiero y por lo tanto nos nos privemos de otros servicios como el crédito, por ejemplo. El ahorro formal es el que se guarda en instituciones financieras reguladas. Tiene varias ventajas. Por ejemplo, es difícil que ahí se gaste precisamente por no tenerlo tan a la vista. Hay que recurrir a la institución a retirar. Se ganan intereses, además, es decir, el dinero produce más dinero y por lo tanto empieza a crecer. En caso de que el dueño de ese dinero falleciera, el banco le entrega a sus beneficiarios esos recursos. Facilita, por otro lado, una de las ventajas, el acceso a otros servicios financieros. El crédito es otro producto que es muy bienvenido y muy demandado por los usuarios de la banca. Y también se cuenta con un seguro de protección al ahorro. Tiene un límite hasta 2 millones de pesos aproximadamente, pero tiene un seguro en caso de que la institución quiebre. De manera que ahorita parece que si ponemos una balanza, las ventajas y desventajas del ahorro informal versus el ahorro formal, parecería que hay más ventajas en el ahorro formal. En el ahorro formal es precisamente donde se encuentran los fondos de ahorro para el retiro. Estos fondos llevan sus recursos a las sociedades de inversión que tienen cada una de las Afore. Esas son las sociedades de inversión. Entonces, estamos en ese rubro, el ahorro de largo plazo, más de 10 años, pero formal. ¿Qué dice la misma encuesta nacional de inclusión financiera acerca de las razones por las que no tienen una cuenta de ahorro o Afore, en este caso una Afore, una administración de fondos de ahorro para el retiro, es el que maneja el ahorro obligatorio?
entre la población de 18 a 70 años. Dice que casi la mitad, el 45% de los encuestados, dice que no trabaja o nunca ha trabajado, por eso no tiene una cuenta Afore, una cuenta individual. Casi la quinta parte de ellos, un poquito más de la quinta parte de los encuestados, dice que trabaja por su cuenta y que por eso no tiene una cuenta para el retiro. Sin embargo, estos dos rubros, estos dos grupos de personas que han contestado de esa manera, no se han enterado que desde hace varios años ya cualquier persona tiene derecho a abrir una cuenta de ahorro para el retiro, una cuenta individual. Lo puede hacer de manera voluntaria, tiene derecho, no necesita estar vinculado al sector formal de la economía. Siguiendo con la encuesta, casi el 10% de ellos dice que no sabe qué es una cuenta de ahorro para el retiro. Es decir, confiesan abiertamente su desconocimiento acerca de este instrumento. Otro porcentaje similar dice que no sabe cómo tramitarla. ¿Sí? También, entonces, todas estas personas, estos 4 grupos que estamos viendo que responden, sí, es evidente que necesitan de una buena orientación en términos de educación financiera. Hay un porcentaje que excede un poquito del 5%, que dice que no le interesa o cree que no le conviene tener una cuenta de ahorro. Pues, si no la conoce, por eso cree que no le conviene. O no lo conoce porque no le interesa. Entonces ahí habría que ver si no le interesa porque no la conoce o porque la conoce no le interesa. El otro porcentaje que repito, está casi cerca, un poquito más del 5%, dice que no tiene dinero o porque el dinero que tiene es insuficiente para ahorrar. Estas personas, las personas que contestaron de esta manera, son las que al principio de la exposición decía que tienen un concepto erróneo de ahorro, que es guardar lo que sobra. Hay quienes que dan otras razones que no se clasifican. Hay un porcentaje, casi el 2.5 de los encuestados dicen que tienen desconfianza de las Afore, cuando habíamos dicho que entre las ventajas y desventajas del ahorro informal sobre el formal es que parecía que estaban más seguros los que están en el sector financiero porque está regulado, pero bueno, aún así tienen desconfianza. Y un porcentaje similar al 2,5%, igual a los que dicen que le tienen desconfianza, es porque dicen que ya se jubilaron o ya se pensionaron por cualquier otra razón diferente a la vejez y que por lo tanto ya tienen resueltas sus necesidades futuras. Bueno, así piensan los mexicanos respecto al ahorro obligatorio de largo plazo. Todas las personas, sobre todo las que están vinculadas al trabajo formal y que tienen protección de la seguridad social, eh, deberían saber que, es, que están protegidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y que esto hace que ellos, a partir del año 1997, todos los trabajadores, todos, excepto los que cotizaron antes de 1997, tienen la opción, todos tienen la opción de pensionarse, pero los que empezaron a cotizar a partir de 1997 será forzosamente su pensión de vejez con la que se calcule con el fondo ahorrado en su cuenta individual. Los que hayan cotizado antes de 1997 se rigen por lo que se les sigue conociendo la ley de 1973, y ellos tendrán condiciones menos rigurosas para pensionarse en cuanto a antigüedad y años cumplidos, años de edad.
En el caso de trabajadores al servicio del Estado, a partir de 2007, cualquier trabajador que hubiera empezado a cotizar a partir del 1 de abril del 2007 tendrá que hacerlo por cuentas individuales. Todavía hay una generación que si había trabajado hasta el 31 de marzo del 2007, podía haber elegido, la antigua ley, o sea, la ley sin reforma, o la nueva ley, la ley reformada. Pero bueno, eso no es el punto, entrar en detalle de las reformas pensionarias, sino solamente lo menciono con el único objetivo de concientizar a la audiencia de que sí es conveniente tener al alcance cursos de educación financiera para entender estos conceptos. Estos conceptos, de conocerlos, harían que el trabajador, en el caso del IMSS, estuviera consciente. En el 1997, repito, se reformó 25 años después, en el 2022 ya se esperaba que un trabajador que si ganaba 10,000 pesos mensuales, se jubilaría con menos del 30% de su salario, de su último salario. De tal manera que con esa reforma pensionaria, su pensión ya estaba en función de lo ahorrado en esa cuenta individual. Si ese trabajador no vigiló su cuenta individual, la acumulación de su cuenta durante esos 25 años, al momento de recoger esos recursos y comprar una pensión, se iba a dar cuenta de esta situación. 25 años después ya era demasiado tarde, porque pudo haber hecho algunas cosas que le permitieran aumentar ese fondo. No, el 100% de la acumulación del fondo depende de la buena voluntad del trabajador o de su buena información. No, de ninguna manera, pero sí ayuda un poco. ¿Por qué se reformó? ¿Por qué se reformó la ley de 1997 y esto fue en el año 2020? Bueno, porque ya en esa fecha, aunque faltaban 2 años para cumplir los 25, para tener derecho a una pensión, en el caso del que el trabajador hubiera tenido la fortuna de tener durante 25 años de manera ininterrumpida un empleo, y que hubiera acumulado una cantidad tal que le hubiera producido una renta vitalicia, se encontró que 3 de cada 4 trabajadores no alcanzarían esa pensión. Es decir, les tendrían que haber regresado lo acumulado y no tendrían ni al seguro médico, derecho ni al seguro médico, ni a una renta de por vida después de haber dejado su trabajo en razón de la edad avanzada. Y la cuarta persona, que era la más afortunada, entre comillas, alcanzaría una pensión cercana al 30% de su último salario. Bien, esas personas, si se hubieran informado, si hubieran tomado algunas pláticas informativas sobre el ahorro obligatorio de largo plazo, se hubieran enterado que había manera de ahorrar de manera voluntaria en el ahorro forzoso, aunque parezca contradicción, también había maneras de ahorrar de manera voluntaria. Ahorita no es materia de discusión si le alcanzaba con el salario que percibía o no, y sabemos que eran salarios bastante deprimidos los que se
se han pagado durante esos últimos 25 años. Sin embargo, existe la opción todavía de ahorrar de manera voluntaria, con 3 tipos de ahorro: el de corto plazo, el de largo plazo y ahorro complementario de retiro. Cada uno tiene sus requisitos, tampoco es motivo de explicar en qué consiste, pero aquí es importante saber que había la opción de incrementar esa cuenta individual. Pero aquí hay un dato curioso. Existe un porcentaje importante, el 5% es importante, de adultos que ni siquiera saben qué administradora de fondos de ahorro para el retiro están manejando su cuenta. Eso sí ya es bastante importante de poner atención a ese descuido. Finalmente, ¿por qué creemos que la educación financiera es importante? Una buena educación financiera desde jóvenes, esto no es de que llegado el momento de retiro empiecen a informarse, sino desde muy jóvenes, empiecen a informarse y empiecen a gestionar de manera eficaz su economía personal, para empezar, su economía personal. Todos manejan a esta edad ya dinero y pueden gestionarlo, su presupuesto personal, de manera más eficiente. La educación financiera les permite entender cómo crece el dinero en el tiempo, ¿sí? El guardarlo en el colchón no hace que crezca el dinero, sino lo que hace que crezca el dinero es la incorporación de intereses al capital para producir más intereses. También esa educación financiera permite que se puedan tomar mejores decisiones en el ámbito financiero económico, adquirir una vivienda o no adquirirla, comprar un automóvil a crédito o al contado, por ejemplo, comprar un seguro educativo, ¿sí? Estamos en el ámbito de los seguros, por ejemplo. Los avances tecnológicos los avances tecnológicos en el sector bancario, en el sector financiero, son muy importantes y es donde se nota día con día de esos avances, de tal manera que si la tecnología avanza y nosotros, a pesar de estar bancarizados, es decir, si usamos los servicios y productos financieros, no nos actualizamos, es muy probable que no obtengamos los beneficios esperados de nuestros recursos, aunque estos estén en el sector formal, en las instituciones financieras. Finalmente, se piensa que teniendo una educación financiera desde muy jóvenes, se lograría equilibrar nuestras finanzas, estabilizarnos financieramente de tal manera que podemos tener deudas que podamos pagar o de plano no tenerlas. Quiero citar textualmente 2 conceptos que a mi juicio me parecen más ilustrativos de por qué debemos tener una educación financiera. Se le define a la educación financiera, hay varias, estas son en las que yo les propongo, por ser más entendibles, es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar. Bueno, otra definición sería: la educación financiera ayuda a generar la capacidad de ahorro,
el acceso al crédito y la inversión responsable. Propicia mayor responsabilidad individual y social en las decisiones de la vida, logrando mejor educación, mejor vivienda, mejor acceso a la salud y mejores condiciones en el ingreso de las personas cuando por motivo de la edad avanzada, como fue el tema de esta charla, se retiren de la actividad productiva. Muchas gracias por su atención.